Bueno, a mí me parece muy importante que nosotros tengamos una mesa que reflexione sobre algo más que lo gremial y lo laboral y lo productivo que estamos viviendo, porque se habla muchísimo en todos estos espacios, todos estamos activando políticamente y todas en los diferentes espacios. Y la verdad que yo saludo como con cierto alivio y con entusiasmo, darnos un espacio para pensar un poco más en términos filosóficos, si se quiere, ¿no? Es decir, nosotros estamos viviendo una tragedia. Desde el 20 de marzo a nivel mundial se está viviendo una tragedia que es esta pandemia. Entonces, no sé, me parece que si hay una cosa buena que está trayendo es la posibilidad de quedarnos mucho más en casa y reflexionar. Por eso agradezco que haya una mesa de corte político donde nosotros podamos pensar en algo más, aunque sea por algunos minutos, que nuestra propia producción como trabajadores de la cultura, ¿no? Aunque todo está imbricado con lo mismo, pero a mí me parece que se despierta en nosotras y nosotros una cuestión filosófica respecto de qué va a pasar con este mundo que estamos habitando y qué podemos aportar o no cada uno de nosotros, de nosotras, en relación a lo que nos es constitutivo, que es producir obra, ¿no? Fíjense ustedes, les debe haber pasado a muchos y a muchas, que vimos las imágenes de Minnesota y vimos lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato filmado de un ciudadano negro, como hace 55, 60 años atrás, en plena actividad y hegemonía del Ku Klux Klan. Y yo decía, pero esto es increíble, van a ser 55 años, se cumplen este año 55 años de Now, el corto de Santiago Álvarez, y yo pensaba, pero esto es increíble. Nosotros siempre estamos, de alguna manera, los que nos dedicamos al cine documental, al cine político y social, teniendo una referencia a la obra de Santiago y a ese corto, pero ya casi con un cariño del punto de vista de ser documentalistas. Bueno, fíjense ustedes que veo esas imágenes y digo, pero yo no lo puedo creer. Es como si tuviéramos la necesidad hoy de volver a firmar Now, 55 años después, con materiales de archivo, fotografía, desde la propia necesidad de lo que está surgiendo socialmente. Y a mí realmente me impactó que eso tenga una presencia y un presente tan cruel. O sea que aquí, en términos de la necesidad de lo que uno socialmente necesita poder producir, bueno, sigue totalmente vigente porque prácticamente parece que no ha cambiado nada en el mundo. Pero bueno, lo que señalo es el material de archivo, ¿no? Como un elemento fundante en relación a de dónde podemos narrar, plantado un punto de vista muy claro que tiene que ver con una necesidad política de seguir contando qué más pasa en el mundo, que ya, bueno, casi nada nos deja de sorprender, ¿verdad? Pensaba también, y lo había reflexionado con otros compañeros y compañeros de DOCA, porque un poco toda esta reflexión que yo traigo acá es colectiva, de alguna manera la conversamos, a ver qué podíamos aportar dentro de lo que es el marco del festival para repensar el cine documental y la producción de obra, ¿no? Repito, en tantos seres sociales que estamos padeciendo. Nosotros no estamos exentos, más allá de que está muy bien lo que dice Diego, que estamos en una profesionalidad concreta, pero bueno, somos seres humanos que padecemos y sobre ese aspecto tampoco uno debiera negarse a tener una opinión, ¿no? Volviendo a lo de documentales y el material de archivo, además de Now, pensaba en, como producción de obra en contexto de encierro, toda aquella serie que se hizo con el tema de la guerra de Vietnam. Pensaba en ese corto de Godard, concretamente dentro de la serie Lejos de Vietnam, que prácticamente es una reflexión de por qué él siente que está de acuerdo, pero no se siente tan cercano a una lucha concreta cuerpo a cuerpo como para ir ahí a intervenir en Vietnam. No obstante, eso tiene una reflexión. Pensemos un poco en esa materialidad, cómo lo hizo, con qué escasos recursos y cuánto sigue diciendo, más allá de que la guerra de Vietnam ya terminó hace mucho tiempo, pero cuánto sigue aportando en términos de reflexión sobre un cineasta, un sujeto en su casa, con muy pocos elementos,
pero para tener algo que decir que aporte a la reflexión. Y el último de los trabajos que recordaba, todo esto lo hemos hablado y lo recordaba realmente en estos días, porque también como docente tengo la tarea de inyectar motivación en los alumnos y alumnas que están encerrados. Tratar de que superen la alienación de tener clases continuas, mucha carga teórica, una tras de otra toda la semana, y uno ve que los alumnos también se van cayendo, y las alumnas en términos de atención respecto de la realización. Entonces pensaba en materiales, y muchos de estos materiales se los he compartido para que empezaran a pensar su cuerpo, su espacio, sus ideas en relación al lugar restringido que están, pero a partir de obras tal vez cortas, pero muy conocidas, que significaron un aporte muy importante en términos filosóficos y políticos de dónde está parada la humanidad cuando se da una tragedia. Entonces, recordaba también aquella serie de cortos que se hicieron a raíz del 11M, el 11 de septiembre del 2001, el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan en particular de uno de los cortos, que es el de Ken Loach, donde un chileno, en un pequeño escritorio que podría ser el escritorio de la compu de cualquiera de nosotros o nosotras en nuestra casa, escribe una carta a alguien, o al pueblo americano, a alguien, diciendo cuánto dolor siente por el sufrimiento, y también le quiere relatar su propio 11 de septiembre, el de 1973, en relación a lo que le pasa al pueblo chileno. Bueno, yo lo compartí esto con los alumnos y alumnas, y otros colegas también lo están haciendo, porque tiene una vitalidad enorme respecto de nosotros sentados en nuestra casa, en relación a la reflexión y la producción. Tenemos mucho que aportar todavía, y me parece importante señalar, porque esto hace a combatir la angustia también, más allá de nuestra propia realidad, que la sabemos dura, difícil en términos laborales, económicos, pero ¿qué más podemos hacer cuando tenemos estas obras que significaron mucho? Yo no creo que hayan pasado tan rápido al olvido, y creo que es importante volver a ponerlas arriba de la mesa, significarlas, porque ese corto es nada más que material de archivo y un hombre escribiendo allí una carta. Entonces, vuelvo al tema de los planteos filosóficos, y que por esto sea cargar las tintas en relación a que hagamos un recorrido por toda la filosofía de los griegos acá. No digo eso, y como decía Diego, no podemos estar en esta autoexigencia de un Shakespeare produciendo sus mejores obras en no sé qué contexto de, no sé, la peste que se dio en Europa, etcétera, pero tampoco podemos, me parece, nos parece a muchos desde el colectivo que yo formo parte, quedarnos solamente en la encerrona de la producción cinematográfica y audiovisual, porque también tenemos un rol social que nosotros podemos llevar a cabo, y que no va a alterar ninguno de nuestros reclamos sindicales, profesionales y demás, pero también somos sujetos sociales que estamos viviendo la época que estamos viviendo, y tenemos un arma maravillosa que es poder narrarle a otros de qué se trata toda esta cuestión, ¿no? Y ahí entraría en un segundo tema que lo quería plantear, que es nosotros, precisamente, sujetos, y los otros, las otras. ¿Desde dónde narramos? En relación también a nuestro espacio, nuestra casa, el lugar donde habitamos. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con la alteridad? ¿Qué pasa con nuestras condiciones de clase, de género, de raza también? Cito a muchos compañeros y compañeras en DOCA, caso Ximena González, que es una militante férrea del feminismo y de la cuestión de no perder la perspectiva dentro del feminismo de clase, raza y género. Y ella me decía, pero ¿qué vamos a hacer ahora, encerrados en nuestras casas, encerradas? Vamos a ser narradores que solo se ven a sí mismos como sujeto situado, un sujeto que está situado y que desde ahí tiene una percepción casi autorreferencial en relación a su cuerpo y su vivencia angustiosa, y se terminó nuestra historia como documentalistas. Pensamiento un poco radical, pero lo pongo también arriba de la mesa porque hay mucha producción de obra que se está dando en diferentes partes del mundo que tiende a un llamado a la autopercepción, a lo cual nosotros, por supuesto, aplaudimos y adherimos, pero no quisiéramos que la producción
en tanto documentales se quede solo ahí. Por eso cité esta cuestión de este hombre escribiendo sobre su 11 de septiembre, su profundo dolor hacia otro hombre de septiembre. O sea, son cuestiones que nosotras digo bien, porque lo planteamos entre mujeres en DOCA, no podemos por lo menos no prestarle atención, ¿no? Es decir, nuestra mirada, la mirada de los otros, todo esto que la gran Roxana Guber, esa gran etnógrafa, siempre nos está interpelando. La nombro porque es muy común ese texto en casi la mayoría de los que estamos en el cine documental. Ella nos habla de la observación densa, nos habla de la etnografía, la mirada sobre los otros, pero todo esto hay que ponerlo en una cuestión crítica, de pensamiento crítico que aporte una obra que, por cierto, sea movilizante, ¿no? O por lo menos vamos a tener la pretensión de ir hacia ese costado para no alimentar la angustia, la inmovilizante y sobre todo digamos, la reflexión ociosa respecto de nosotros mismos con nosotros mismos. Hay algo más aparte de nuestra mirada y del nosotros, más allá de nuestro cuerpo, nuestra percepción, nuestras sensaciones cotidianas, ¿no? No son opiniones conclusivas, son preguntas que la planteo acá a la mesa y también para que queden abiertas, porque como bien dice Diego, lo nombro a él, perdón, porque es el único que escuché, pero como dice Diego, se abre un nuevo panorama respecto de cómo se va a narrar. Y a mí me parece que el cine documental tiene que pensarse, tiene que preguntar estas cosas. Estamos hablando de una obra como Now, 5 minutos del año 1965. Estamos hablando de Lejos de Vietnam, de los años 70, y estamos hablando del 11M, que fue posterior al 2011, obviamente. Si habrá referencia, que no estaba hecha en un contexto de pandemia y de contagio masivo, para pensar que de la parte sale el todo, que de mi pequeño mundo yo puedo contar un mundo, y que nosotros, máximo en el marco de un festival de cine político, no podemos perder esta perspectiva de que hay política activa para poder producir en términos de obra, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿qué filmaremos? Yo ya como, eso sí, perdón, lo voy a citar al vikingo porque en 30 segundos que pude entrar, cuando entré con el celular, escuché que algo él decía que había estado filmando, que tenía el proyecto en el Chaco, no sé qué. Bueno, a mí estos días se me ha ocurrido cómo filmo dentro del perímetro que me puedo mover, que son 5 cuadras. Y me resultó realmente revelador para mí misma, porque yo vivo en Brasil, a media cuadra del Hospital Garrahan, calle Brasil, entre Ríos y Solís, a 5 cuadras de Constitución. Bueno, yo les puedo asegurar que ahí pasa todo el mundo, es una de las calles, sacando la cuadra que vivo, que es mucho más tranquila, pero diría más complejas y marginales de la ciudad, pasa todo en 5 cuadras. Entonces yo dije, la verdad que este es el momento para filmar calle Brasil, porque todo lo que significa Constitución, en términos de que, bueno, también se la llama la calle de más AMBA, más conurbano de toda la capital. Es decir, raza, sexo y género están totalmente presentes en esta calle donde yo vivo, y realmente a veces estás en una, no sé, una marcha con X reclamos en Congreso, donde hay una participación en términos de clase masiva de un montón de gente, hombres, mujeres, niños, jóvenes, no importa, reclamando sobre X cuestión, y yo me vuelvo caminando a mi casa. Y cuando llego a mi casa digo, qué pena que mis vecinos, estos que viven en las 5 cuadras, no tienen ni idea de lo que pasa en aquellas 20, pero el mundo está acá. Esta es la realidad, lo que ellos viven. Estoy hablando de una marginalidad densa en términos de prostitución, de droga, de tráfico de armas. Es realmente un lugar. Entonces yo digo, bueno, también esta es parte de nuestra realidad en relación a qué es lo que tenemos para filmar como sujetos conscientes que estamos atravesando una tragedia, pero que tenemos una condición de clase y un privilegio, si se quiere, en relación a las herramientas que podemos utilizar, que están muy por encima de lo que vive gente muy cercana a